Bienvenidos a Radar Cristiano, noticias con fe y propósito. Mi nombre es Jean Paul Gutiérrez y como cada fin de semana te presento las notas informativas más resaltantes de la semana, del 10 al 16 de enero del 2026. Estos son nuestros titulares. Trump lanza ultimátum por Groenlandia, una nueva guerra en el Ártico. El Senado de los Estados Unidos niega límite a Trump contra Venezuela. Se produjo en medio de una fuerte tensión política y diplomática. Trump anuncia bloqueo total a Cuba. Caracas y La Habana desafían a los Estados Unidos. La generación que busca a Dios en Internet. Jóvenes protagonizan el nuevo despertar espiritual. ¿Estás muerto? La aplicación que revela la soledad en China. Aplicación se ha convertido en la más descargada del país. Lo que acontece en el mundo. En síntesis. Radar Cristiano. En las últimas horas, declaraciones atribuidas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, han generado una alarma internacional. Trump habría reiterado su intención de que Estados Unidos tome control sobre Groenlandia, una isla estratégica en el Ártico, rica en recursos naturales y clave en la competencia global entre potencias. Según informes, 5 países europeos, Francia, Suecia, Gran Bretaña, Noruega y Alemania, ya habrían comenzado a reforzar su presencia militar en la zona. Mientras tanto, Trump habría lanzado un ultimátum, advirtiendo que si Washington no actúa pronto, lo hará Rusia o China y que este conflicto podría incluso escalar hacia una tercera guerra mundial. Groenlandia, aunque pertenece al reino de Dinamarca, se ha convertido en un punto de interés para las grandes potencias, no solo por su ubicación estratégica, sino también por sus vastas reservas minerales y su papel en el control de las rutas del Ártico, cada vez más accesibles por el deshielo. Más allá del impacto político y militar, este tipo de tensiones nos recuerdan cuán frágil puede ser la paz cuando los poderes y los intereses económicos dominan las decisiones de las naciones. Desde una perspectiva cristiana, este es un tiempo para mantenernos vigilantes y orar por los líderes del mundo, pidiendo sabiduría y moderación. La Biblia nos enseña que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Frente al aumento de tensiones globales, los creyentes estamos llamados a ser portadores de esperanza, a confiar en que aunque las naciones se agiten, Dios sigue teniendo el control de la historia. En una votación clave celebrada el 14 de enero del 2026, el Senado de los Estados Unidos rechazó una resolución que buscaba limitar la autoridad del presidente Donald Trump para emprender nuevas acciones militares contra Venezuela sin la aprobación previa del Congreso. Esta votación se produjo en medio de una fuerte tensión política y diplomática tras una operación estadounidense en Caracas y preocupaciones sobre el poder ejecutivo en temas de guerra. La resolución, conocida como una War Powers Resolution o resolución de poderes de guerra, pretendía obligar al presidente a buscar autorización del Congreso antes de ordenar nuevas operaciones militares en ese país sudamericano. Sin embargo, el Senado terminó bloqueando la medida en una votación muy reñida, 51 contra 50. Lo que prácticamente definió la votación fue el voto del desempate del vicepresidente estadounidense J.D. Vance, quien respaldó a la mayoría republicana del Senado y permitió que la iniciativa fracasara. Aunque algunos senadores inicialmente habían apoyado la resolución para limitar el uso del poder militar, bajo presión de la administración Trump, varios cambiaron su voto, lo que debilitó la posibilidad de que la medida prosperara. Este desenlace ha generado preocupación entre legisladores demócratas y críticos de la política exterior estadounidense, quienes sostienen que sin la supervisión del Congreso, el presidente podría tomar decisiones militares unilaterales. Desde una perspectiva internacional, esta votación refuerza la autoridad del presidente Trump para operar sin controles más estrictos del poder legislativo. También se da en el contexto de una región ya tensionada por recientes acciones en Venezuela y el debate sobre cómo se manejan las relaciones y conflictos militares en América Latina. Como cristianos debemos orar por la paz y la sabiduría de los líderes nacionales e internacionales. Las decisiones políticas que involucran el uso de la fuerza militar no solo afectan a gobiernos, sino a familias, comunidades y también generaciones enteras. Oremos a Dios por la protección de la vida humana, la prudencia en decisiones soberanas y que la justicia y la paz prevalezcan, incluso en medio de tensiones geopolíticas. En Irán, la tensión alcanza uno de sus puntos más críticos de los últimos años. El régimen ha lanzado una dura advertencia a los Estados Unidos e Israel, asegurando que responderá de forma inmediata y contundente ante cualquier acción militar. Las Fuerzas Armadas iraníes afirman estar en máxima alerta, mientras crece el temor de un nuevo conflicto en Medio Oriente. Pero más allá de los titulares geopolíticos,
chicos, hay una historia mucho más profunda, la de un pueblo que sufre, que llora, pero que no se rinde. En las afueras del centro forense de Karisaj, en Teherán, se ha visto largas filas de familias esperando recibir los cuerpos de sus seres queridos. Muchos de ellos murieron en las protestas en las últimas semanas, enfrentando la represión de un régimen que no tolera la disidencia. Los informes locales hablan de cientos de fallecidos y miles de detenidos, pero incluso así, las manifestaciones continúan. Padres que entierran a sus hijos, madres que aún con el corazón destrozado salen nuevamente a las calles para exigir justicia. Su mensaje es claro: no tienen miedo. El dolor se ha convertido en el motor de una lucha por la libertad, la dignidad y la verdad. Desde el gobierno iraní, las declaraciones son cada vez más desafiantes. Mientras tanto, Estados Unidos e Israel observan con cautela y la comunidad internacional pide contención, pero en medio de todo esto, una luz distinta brilla en la oscuridad: la fe y la esperanza de un pueblo. Como cristianos no podemos permanecer indiferentes. Sabemos que detrás de cada cifra hay una vida, una familia, un corazón que anhela justicia. La Biblia nos recuerda en 2 de Corintios 4, del 8 al 9, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El pueblo iraní hoy vive esta realidad, resistiendo con una valentía que nos inspira. Que su ejemplo nos recuerde que aún en medio del dolor, la esperanza no muere. Oremos por Irán, por las familias que lloran y por todos los que a pesar de las sombras siguen creyendo que la verdad de Dios siempre tiene la última palabra. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las tensiones en el Caribe con un mensaje que ha dado la vuelta al mundo: cero petróleo y cero dinero para Cuba. Según medios internacionales, esta frase marca el inicio de lo que Trump llamó un bloqueo total a la isla tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. Fuentes militares habrían confirmado el movimiento de buques estadounidenses hacia el norte del Caribe, algunos de ellos frente a las costas cubanas, en una clara advertencia de Washington a La Habana. El objetivo, según analistas, sería cerrar el suministro de petróleo que Venezuela enviaba diariamente a Cuba, unos 27,000 barriles por día, que representan la mitad de su consumo energético. Ante este escenario, el régimen de Miguel Díaz-Canel reaccionó con tono desafiante, declarando que nadie dicta lo que Cuba debe hacer y que defenderán la patria hasta la última gota de sangre. Una respuesta que muchos consideran simbólica, pero que refleja la tensión creciente entre ambos países. Por su parte, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, emitió un comunicado reafirmando la cooperación total con Cuba, apelando al derecho internacional a la soberanía nacional. El texto, aunque diplomático, contradice directamente las exigencias de Trump, dejando claro que Caracas y La Habana mantendrán su alianza pese a las presiones de los Estados Unidos. Mientras tanto, la región observa con precaución lo que podría convertirse en un nuevo foco de crisis energética y política en el Caribe. Y desde la perspectiva cristiana, estos acontecimientos nos recuerdan que la verdadera libertad y seguridad no dependen de los acuerdos humanos, sino de poner nuestra confianza en el gobierno justo y eterno de Dios. Porque, como dice la Escritura, el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. En medio del ruido digital, algo sorprendente está ocurriendo. Las búsquedas sobre Dios, la Biblia, la fe, están creciendo en todo el mundo. Miles de personas, especialmente jóvenes, están escribiendo en Google y en redes sociales preguntas como: ¿existe Dios? ¿Cómo orar? ¿Qué dice la Biblia sobre la ansiedad? Según un informe publicado por Christian Today, el cristianismo es hoy una de las comunidades más activas en Internet. Los creyentes están utilizando las redes no solo para compartir contenido, sino también para testificar, orar y acompañar a otros que buscan la esperanza. Vivimos tiempos de incertidumbre. Las guerras, las crisis económicas y la soledad han dejado a muchas personas con un vacío interior, y en medio de esa confusión, el corazón humano vuelve a clamar por algo más grande, por alguien que dé sentido a todo. Este fenómeno no es casualidad. En lugar de huir de lo espiritual, las personas están volviendo la mirada hacia Dios, aunque sea desde una pantalla. Internet, que tantas veces ha sido un espacio de distracción o división, hoy se está transformando en un campo misionero digital. Pastores, comunidades cristianas y jóvenes creadores de contenido están usando TikTok, Instagram y YouTube para compartir mensajes de fe, oración y esperanza. La iglesia está aprendiendo a predicar también en formato corto, en historias y en transmisiones en vivo. Y detrás de cada búsqueda digital hay una oración silenciosa. Quizá una persona sola en su habitación, en la madrugada, escribiendo: Dios, ayúdame, y recordar que el Espíritu Santo también se mueve en esos espacios. Nuestro Señor Yeshua dijo: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y eso es lo que está ocurriendo. Una generación entera está buscando y Dios está respondiendo. El desafío ahora es para nosotros, la iglesia. ¿Estamos listos para acompañar espiritualmente a quienes buscan a Dios en línea? El avivamiento puede comenzar con una búsqueda en Internet, pero termina con un encuentro personal con Yeshua.
En China, una aplicación llamada Estás Muerto se ha convertido en la más descargada del país. Su función es simple pero profundamente reveladora. Cada 2 días el usuario debe pulsar un botón para confirmar que está bien. Si no lo hace, la aplicación envía un mensaje automáticamente a un contacto de emergencia. El propósito declarado es cuidar a quienes viven solos y el costo apenas supera $1. Sin embargo, su éxito ha despertado una conversación mucho más profunda. ¿Cómo llegamos a necesitar una aplicación para asegurarnos de que alguien sigue vivo? Los medios chinos explican que este auge de la aplicación refleja una realidad creciente. Millones de personas viven solas en las grandes ciudades, sin redes familiares cercanas. Jóvenes que trabajan lejos de casa, adultos mayores sin hijos, personas que sienten que si desaparecen, nadie lo notaría. El nombre de la aplicación Estás Muerto parece una broma, pero es un espejo que nos muestra el vacío espiritual que muchas sociedades están enfrentando. El Evangelio nos recuerda que no es bueno que el hombre esté solo y que en Cristo formamos parte de un solo cuerpo, donde si un miembro sufre, todos sufren con él. Mientras el mundo busca soluciones tecnológicas al problema de la soledad, la fe nos ofrece algo mucho más profundo, la presencia constante de Dios y una comunidad de hermanos que caminan juntos, aún en medio de las pruebas. En tiempos donde muchos temen morir sin ser notados, el cristiano debe vivir con la paz de saber que su vida está en las manos del Señor y que en Yeshua nunca estamos realmente solos. Quizá esta aplicación nos sirva como recordatorio. Más que botones o alertas, lo que el mundo necesita es la presencia, compañía y amor verdadero, porque cuando Yeshua habita en nosotros, no hay soledad que tenga la última palabra. Gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Dios prospere tu semana. Ese es nuestro deseo. Los dejamos con el versículo de la semana. Hasta la próxima.